Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana, hermanos. Hoy vamos a ver la séptima bienaventuranza y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9, hermanos. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9. Aquí nos dice en qué consiste la séptima bienaventuranza. Mateo 5, 9. Dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo vuelvo a leer, hermanos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos, hermanos. En el nombre de Jesucristo, Padre, háblanos, Señor. Háblanos en esta mañana. Enséñanos cómo ser nosotros pacificadores, Señor. Ayúdanos a ser nosotros pacificadores, porque queremos ser bienaventurados. Sí, bendito Dios. Pongo todo en tus manos y gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué es esta bienaventuranza, hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué implica esta bienaventuranza? Bueno, hermanos, en primer lugar, es importante ver y entender que Jesús no está diciendo bienaventurados los que tienen paz. Tampoco Jesús está diciendo bienaventurados los que desean paz, los que anhelan tener paz. Ni siquiera el Señor Jesucristo está diciendo bienaventurados los pacíficos o los que son tranquilos, los que son calmados, los que son pasivos, los que son sosegados. No está diciendo eso, sino que dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No bienaventurados los pacíficos, sino bienaventurados los pacificadores. Por lo tanto, hermanos, es muy necesario, es de suma importancia entender qué cosa es ser un pacificador. ¿Quién es un pacificador? Porque si son bienaventurados los pacificadores, pues nos debe importar mucho, nos debe interesar mucho quién es un pacificador, cómo es un pacificador y qué tenemos que hacer para ser nosotros pacificadores. Porque pues ser bienaventurado es tremendo, es impresionante. Ser bendecido por Dios, ser feliz, ser dichoso. Entonces, ¿quién no quiere ser un bienaventurado? Todos. Pero bienaventurados solo son los pacificadores. Entonces, ¿quién es un pacificador? Un pacificador, hermanos, es alguien que trabaja arduamente, decididamente, incansablemente para reconciliar las partes en conflicto. Vuelvo a repetir, un pacificador es alguien que trabaja arduamente, incansablemente, decididamente para reconciliar las partes en conflicto. Un pacificador es alguien que pone su máximo esfuerzo, su máxima diligencia, su máxima dedicación e invierte todo el tiempo que sea necesario para meter paz, para generar paz, para traer paz a las partes en conflicto. Donde hay disturbio, donde hay pleito, donde hay guerra, ahí es donde vemos la labor del pacificador. En lo ordinario, hermanos, nosotros vemos que muchos ven con morbo los problemas entre personas. Incluso muchas personas azusan a los que están en pleito, a los que están en guerra, a los que tienen problemas, infundiéndoles ánimo, incitándolos a que no se dejen, a que respondan, a que se venguen, a que hagan lo mismo que les hicieron. Eso es común ver en los trabajos, en la calle, en las familias. Terrible esta actitud. El pacificador, hermanos, sabe que un problema no arreglado, un conflicto no arreglado, solo empeora, solo hace que esos problemas se añejen y se compliquen a futuro. Muchas personas, por cobardía o por comodidad, muchas personas por cobardía o por comodidad,
no enfrentan los problemas para solucionarlos a fin de establecer la paz, a fin de traer paz, a fin de generar paz, porque es más cómodo muchas veces ignorar el problema, es más cómodo muchas veces hacerte de la vista gorda, hacerte que no ves, que no sabes del problema que ha surgido en tu entorno, en tu matrimonio, entre tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pero ignorar los problemas bajo el pretexto de que tú prefieres la paz, de que a ti no te gustan los conflictos, no te gustan los problemas, esa no es la labor de un pacificador. Esa no es la actitud correcta de un pacificador. Un pacificador enfrenta los problemas, les da cauce, les da solución para traer paz, para generar la paz. ¿Cuántos problemas matrimoniales hoy existen? Porque el marido, que es el responsable y el encargado por cuanto es la autoridad de la casa, por cuanto es la cabeza del hogar, ignoró los problemas por comodidad, por egoísmo o por cobardía. Lejos de haberse solucionado esos problemas matrimoniales, muchos han llegado hasta el divorcio. Otros no han llegado al divorcio donde han tenido que firmar el acta de divorcio, pero sí viven bajo un divorcio práctico. Viven en cuartos separados, en camas separadas, no se hablan, no hay armonía, no hay comunicaciones en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces el marido o la esposa no quisieron enfrentar el problema y solucionarlo a fin de generar la paz. ¿Cuántos padres de familia, cuando ven que sus hijos están optando, decidiendo por malos caminos, están decidiendo y se están amistando con malas influencias, con malos amigos, viciosos, flojos, parranderos, drogadictos, inmorales? Pero muchos papás, muchos padres de familia, por cobardía, por comodidad, por egoísmo, no quisieron hablar con esos hijos, no quisieron abordarlos a fin de corregir el problema. Era un problema grave, que el hijo empezara a amistarse con gente viciosa, que el hijo empezara a tener amistad con gente muy inmoral, con gente muy problemática, con gente que andaba por muy malos pasos. Sin embargo, el que los padres hayan ignorado, repito, por cobardía, por comodidad o por egoísmo, el problema que se estaba gestando en los hijos, que se estaba ya propiciando, que se estaba ya dando con ese tipo de conductas, no lo hicieron. Y esos hijos terminaron muy mal, dándoles grandes problemas a los padres. Muchos padres hoy viven en angustia, en aflicción por causa de sus hijos, pero porque esos padres no quisieron enfrentar los problemas y arreglarlos. ¿Cuántos problemas en el trabajo, con compañeros de trabajo, con vecinos ahí en la colonia, no se arreglaron? Y al pensar que el tiempo arreglaría los problemas, solo los vino a empeorar. El tiempo solo empeora los problemas, agrava los problemas. Ahora, esto en lo ordinario. Nosotros vemos que Dios, hermanos, desea que el hombre tenga paz. Quiere que el hombre tenga paz. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, Dios sabe que la raíz de todos los problemas, de todos los conflictos, de los pleitos, de las contiendas, de las discusiones, de las guerras, de las enemistades, de los odios, es porque el hombre no tiene paz en su interior. El hombre no tiene paz en su corazón. Por eso, un corazón sin paz, una persona que no tiene paz, se va a volver un generador de conflictos, de una u otra manera, un generador de pleitos, porque en su interior la persona está turbada, está inquieta, no tiene paz, las cosas no están bien en su corazón. Por lo tanto, continuamente se mete en conflictos, se mete en problemas, continuamente está en pleitos. Ahí en Jeremías 29:11 vemos el deseo de Dios, hermanos. Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías 29:11.
Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí está hablando Dios y le está diciendo al hombre, le está diciendo a su pueblo, te está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando la Biblia habla aquí de pensamientos, se refiere a las intenciones. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios, el anhelo de Dios? Darle paz al hombre, que el hombre encuentre la paz de Dios, que el hombre tenga paz. Ese es el deseo de Dios, es la intención de Dios. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 18. Dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí vemos la tristeza de Dios, el lamento de Dios. Él le reveló a su pueblo, le reveló al hombre, le reveló a las personas sus mandamientos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención Dios le da a conocer al hombre sus leyes, sus consejos, sus mandamientos, sus ordenanzas? Para que el hombre tuviera paz. Pero dice aquí que cuando el hombre rechaza los mandamientos de Dios, cuando el hombre rechaza las ordenanzas de Dios, los consejos de Dios, ¿cuál es la consecuencia? No tiene paz, no tiene paz. Toda aquella persona que oye la voz de Dios, que atiende a los mandamientos de Dios, que se sujeta y se somete a las ordenanzas de Dios, que respeta las ordenanzas de Dios, va a tener paz, va a estar en paz. Y aquel que está en paz, pues va a estar en paz con su prójimo, va a tener paz en su corazón y va a estar en paz con su prójimo. Ahí en Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En dos ocasiones te habla de que el deseo de Jesús, la intención de Cristo, el anhelo de Cristo es que tengas descanso. Descanso es que tengas paz, que estés tranquilo, que tengas reposo. Ese es el anhelo de Dios. Ahí en Job 22, 21. Job 22, 21. Libro de Job, capítulo 22, verso 21. Job 22, 21. Job 22, 21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, en estos pasajes, es de que la razón de su intención, la razón de su anhelo, la razón de su deseo de que el hombre tenga la paz de Dios, esté en paz, es porque Dios quiere que el hombre esté en paz con sus semejantes. Si tú estás en paz con Dios, tú vas a poder estar en paz con tu prójimo.
la razón por la cual hay muchos problemas en este mundo, hay muchos conflictos en este mundo, hay muchos pleitos en este mundo, hay muchas contiendas en este mundo, es porque el hombre no está en paz con Dios. En cuanto el hombre se pone en paz con Dios, en cuanto el hombre arregla cuentas con Dios, inmediatamente se ven los resultados, se ven los efectos, se pone en paz con su prójimo. Un marido que no tiene paz con Dios, ¿cómo se refleja esa ausencia de paz en ese corazón de ese marido? Pleitos con su esposa, discusiones con su esposa, contiendas con su esposa, conflictos con su esposa, guerras con su esposa, porque no está en paz con Dios. Esa es la causa de los problemas familiares, hermanos. Esa es la razón de los problemas familiares, que el hombre no está en paz con Dios, no tiene la paz de Dios. Muchos hogares que deberían de ser un pedazo de cielo, muchos hogares que deberían de ser un lugar de tranquilidad, de reposo, de relajamiento, de amor, de entendimiento, de comprensión, de tranquilidad y de paz, son todo lo contrario, porque sus integrantes no están en paz con Dios, no tienen la paz de Dios. La evidencia de que alguien está bien con Dios es que es un generador de paz, es un promotor de la paz, es que trabaja arduamente, incansablemente por generar la paz, por meter paz, por traer paz. Si tú no estás con Dios, tus esfuerzos por traer paz son inútiles, son en vano, porque la raíz de los conflictos es que el hombre no tiene a Dios. Isaías 57, 20 y 21. 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 Libro de Isaías, capítulo 57, versos 20 y 21. Dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Este pasaje es impresionante. Es impresionante este pasaje porque te está comparando un mar enfurecido, un mar encrespado, un mar agitado, que sus aguas arrojan cieno y lodo, basura, con la vida de un impío, con la forma de ser de un impío. Cuando te dice aquí que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, ¿de qué manera está describiendo al impío? El impío no encuentra su lugar. En ningún lugar está en paz. En ningún lugar es feliz. Porque el problema es interno. El problema que tiene el impío es interior, es del alma, es del corazón. No tiene la paz de Dios, no está a cuentas con Dios, no está bien con Dios. Por lo tanto, nada lo hace feliz. Nada lo hace feliz. Ni los bienes materiales, ni los trofeos, ni los reconocimientos, ni las glorias de este mundo, ni los éxitos de este mundo. Nada lo hace feliz. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Nada lo hace feliz. Nada le da paz. Nada le da tranquilidad. Nada lo tiene satisfecho. Está amargado. Es pleitista. Es rencoroso. Le gustan las contiendas, las discusiones, las enemistades, los odios. Pero no solo eso, dice aquí, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí te está hablando del vocabulario del impío, del vocabulario del que no tiene la paz de Dios, del vocabulario del que no está reconciliado con Dios, del que no está bien con Dios. ¿Cómo es el vocabulario? Cieno y lodo. Putrefacto su vocabulario. Maldice, ofende, lastima, hiere con sus palabras. Qué terrible es el vocabulario del impío, qué terrible es la forma de hablar del impío. Sus palabras amargan, sus palabras destruyen, sus palabras hieren, lastiman a diestra y a siniestra, y empezando con la esposa, o con el esposo, o con los hijos, quien tenga cerca. Qué terrible es el impío. Su vocabulario es del mismo infierno.
¿Cuántos hijos amargados y resentidos contra sus padres por el vocabulario? ¿Cuántas esposas están devastadas, hechas pedazos por el vocabulario de sus maridos que no tienen a Dios, que no tienen la paz de Dios? ¿Cuántos esposos devastados porque sus esposas tienen un vocabulario infernal? Santiago 4.1, Santiago 4.1, libro de Santiago capítulo 4 verso 1, dice así, Santiago 4.1, libro de Santiago capítulo 4 versículo 1, dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Te lo pone clarito. Te dice, las guerras y los pleitos entre ustedes es porque adentro todo está mal. Internamente estás mal, en tu interior estás mal. No tienes paz en tu alma, no tienes paz en tu corazón. Eres como un mar enfurecido, encrespado, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es la causa, la raíz, la razón, el origen de tus problemas matrimoniales, de tus pleitos matrimoniales, de tus conflictos matrimoniales, de las contiendas y de las discusiones y de las guerras matrimoniales? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tu corazón está mal y se ve reflejado en tu mala relación con tus semejantes. No tienes paz con Dios y se ve reflejado en tu pésima relación con tus semejantes, con tu prójimo. Y tu prójimo es tu esposa, tu prójimo es tu esposo, tu prójimo son tus hijos, tu prójimo son tus padres en primer lugar. Y hay una pésima relación. No hay buena armonía, no hay puentes de entendimiento, de comunicación. Por eso dice Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Vuelve ahora. Job 22:21, ya lo leímos. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para estar en paz? Para tener paz. Buscar a Dios. Volverte a Dios. Reconciliarte con Dios. Arreglar cuentas con Dios. Y vas a estar en paz con Dios. Y estando en paz con Dios, vas a estar en paz con tu prójimo. Si primero buscas estar en paz con tu prójimo y después estar en paz con Dios, no lo vas a lograr. Primero es que te pongas en paz con Dios. Primero es que arregles cuentas con Dios. Primero es que te reconcilies con Dios. E inmediatamente los efectos se van a notar. Vas a estar en paz con tu prójimo. Vas a estar en paz en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Vas a estar en paz. Cristo pagó el alto precio de la paz. La paz tiene un precio muy alto. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Isaías capítulo 53 verso 5. Isaías 53:5. Libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús pagó el alto costo, el alto precio de la paz. La paz tiene un precio muy alto. Significó la muerte del Señor Jesucristo. Cristo tuvo que dar su vida. Cristo tuvo que derramar su sangre. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener al alcance la paz. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo no tuviéramos ninguna probabilidad, ninguna posibilidad, ninguna forma y manera de obtener paz. Pero gracias a que Cristo pagó el precio, tú y yo podemos tener paz. Colosenses 1:20. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 20. Colosenses 1:20. Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice así: Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Por qué nos podemos reconciliar con Dios? ¿Por qué podemos obtener paz? Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo murió para que tú y yo tuviéramos paz. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10. Romanos 5:10.
carta a los Romanos capítulo 5 verso 10. Dice así, dice Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos su ira. Dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. Y al reconciliarnos con Dios, tenemos la paz de Dios. Dios nos da paz. Y al tener la paz de Dios, en automático, tenemos paz con el prójimo. Efesios 2:17. Efesios capítulo 2, verso 17. Efesios 2:17. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 17. Dice así, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Qué está diciendo de Cristo? Que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué quiere decir que vino y anunció las buenas nuevas de paz? Que Él vino a decirnos, pueden arreglar cuentas con Dios. Ahora pueden ponerse a cuentas con Dios porque ya pagué el precio del pecado. Ya morí por ustedes. Ya pagué el alto costo de la paz. Ya pagué el precio de la reconciliación. Se pueden poner en paz con Dios. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios. Esas son las buenas nuevas de paz. Que el hombre se puede arrepentir y encontrar perdón de pecados en Cristo Jesús. Que el hombre se puede arrepentir y ponerse en paz con Dios. Y va a estar en paz, por consiguiente, con su prójimo. Ahí en 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20. Segunda carta a los Corintios 5, 18 al 20. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. Dice así. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio asimismo el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos encargó a nosotros? Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Al final del verso 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo tenemos un encargo de parte de Dios. Tú y yo tenemos una encomienda de parte de Dios. Tenemos un mandato de parte de Dios. Tenemos una estafeta que Dios nos delegó, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Cuando Cristo vino a esta tierra, trabajó arduamente para reconciliar a los hombres con Dios. Llamó a los hombres a reconciliarse con Dios, pero Él se fue y les encargó a sus discípulos, y ellos a su vez a sus discípulos, y la cadena de responsabilidad del legado nos ha llegado a nosotros, a ti y a mí. Tú y yo tenemos una encomienda, tú y yo tenemos un mandato, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Ese es un pacificador que busca reconciliar las partes en conflicto, que trabaja arduamente, incansablemente, que pone su máximo esfuerzo, su máxima diligencia, su máxima dedicación para reconciliar las partes en conflicto, para meter paz, para generar paz,
para traer paz. Ese es un pacificador, el que busca reconciliar. Un pacificador es el reconciliador. Pero ¿qué características debe reunir el pacificador? ¿Qué características debe reunir el pacificador? Número 1, aquí el pasaje que estamos leyendo, 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El pacificador, la primera condición, la primera característica es que él mismo primero tiene que estar reconciliado con Dios. ¿Cómo le puedes decir tú a la gente que busquen a Dios si tú no lo buscas? ¿Cómo le puedes decir a las personas que se pongan en paz con Dios si tú no estás en paz con Dios? ¿Cómo le puedes decir a la gente que se pongan a cuentas con Dios si tú no estás a cuentas con Dios? Por eso dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, primero nosotros nos reconciliamos y por eso nos dice que nosotros nos encarguemos de reconciliar a otros con Dios. Que le digamos a las personas que se reconcilien con Dios. Entonces la primer condición de un pacificador, la primer característica del pacificador es estar convertido, estar a cuentas con Dios, estar en paz con Dios, estar bien con Dios, tener la paz de Dios, para que con autoridad y verdad le diga a la gente, le hable a las personas, pónganse a cuentas con Dios. Tus problemas tienen una raíz, tus conflictos tienen un origen, tus pleitos tienen una raíz, tus guerras, tus enemistades, tus discusiones tienen un origen. Que no estás a cuentas con Dios, no estás bien con Dios, no tienes la paz de Dios. Pero si te vuelves a amistar con Dios, vas a tener paz y te va a venir bien, va a venir bendición sobre tu vida y vas a ser sabio para ponerte en paz, para vivir en paz con tu prójimo. La segunda condición de un pacificador es ser una persona de oración, de profunda oración, de profunda intercesión. En tus fuerzas no puedes hacer nada. Tú necesitas orar por aquellas personas que les vas a predicar, que les vas a hablar, que les vas a decir, vuélvete a Dios, ponte a cuentas con Dios, busca a Dios, arregla tu vida delante de Dios. Antes de presentarles el mensaje de reconciliación, tienes que orar por ellos. Así lo hizo Cristo. Así lo hicieron los apóstoles, así lo han hecho los cristianos a través de toda la historia del cristianismo. Los pacificadores son gente de profunda oración. Los pacificadores son personas de profunda intercesión. Oran por los que están enemistados con Dios. Oran fervientemente, ardientemente, con profunda carga por aquellas personas que no están reconciliados con Dios, para que se puedan poner a cuentas con Dios. Y una vez que han orado fervientemente, ardientemente, insistentemente por esas almas, entonces van y les dicen, ponte a cuentas con Dios, busca a Dios, acércate a Dios, arregla tu vida delante de Dios, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete para que Dios te perdone y te dé paz, y te dé vida eterna, y te dé salvación, y entonces puedas vivir bien con tu prójimo. La tercera condición de un pacificador, es ser muy valiente y estar dispuesto a todo. ¿En qué consiste el mensaje de reconciliación que nos está hablando aquí en 2 Corintios 5, 18 al 20? Lo leemos, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí cuando dice que nos encargó a nosotros la palabra, quiere decir el mensaje, la predicación, el mensaje, la predicación de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa predicación de reconciliación? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Jesús una y otra vez les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de la reconciliación. Que el hombre se arrepienta. Que el hombre se ponga a cuentas con Dios. Que el hombre abandone sus pecados. Que el hombre se limpie de su maldad. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Porque el pecado ofende a Dios. El pecado te pone en enemistad con Dios. Por eso, el mensaje de la reconciliación es: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero el mensaje de la reconciliación, pues no es un mensaje agradable a los oídos del pecador. Es un mensaje que disgusta. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje que hace sentir mal, que incomoda, que enoja muchas veces a los oyentes. Tan los enoja que tú ves como a Pedro y a Juan, por predicar el mensaje de la reconciliación, o sea, el mensaje del arrepentimiento, los metieron a la cárcel, los azotaron ahí en Hechos 5:40. Hechos 5:40. Hechos capítulo 5 verso 40. Hechos capítulo 5 verso 40 dice así. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿De quién está hablando? De Pedro y de Juan. Te dice que los azotaron. ¿Por qué los azotaron? Por predicar el mensaje de la reconciliación, que es el mensaje del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 26, 20 y 21. Hechos 26, 20 y 21. Hechos 26, 20 y 21. Ya vimos que a Pedro y a Juan, por predicar el mensaje de la reconciliación, que es el mensaje del arrepentimiento, los azotaron, los metieron a la cárcel. Ahora vemos a Pablo. Hechos 26, 20 y 21 dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Lo vuelvo a leer, porque está impresionante el pasaje. Es Hechos 26, 20 y 21. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Es el apóstol Pablo. Hablando del precio del mensaje de la reconciliación. Por eso, la tercera característica de un pacificador es: tienes que ser muy valiente y estar dispuesto a todo. Porque a Pedro y a Juan los azotaron y los metieron en la cárcel. Y al apóstol Pablo, por predicar el mensaje de la reconciliación, en el mismo templo donde estaba predicando, ahí lo agarraron y lo quisieron matar. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces no intentaron matarlo? ¿Cuántas veces lo calumniaron? ¿Cuántas veces sufrió vituperios, burlas? Y por predicar el mensaje de reconciliación, llegó hasta la cruz. Fue muerto en la cruz del Calvario. Ser un pacificador no es cualquier cosa. ¿Quieres ser un pacificador? El precio es muy alto. Pero no tienes de otra. Si tú estás convertido, Dios te llama necesariamente, sin pretextos ni excusas, que estás llamado a ser un pacificador. Se te ha encargado la palabra, el mensaje, la predicación de la reconciliación. Pero el precio es muy alto. Puedes sufrir burlas, vituperios, escarnios. Puedes sufrir hasta golpes o incluso la misma muerte. ¿Estás dispuesto? Porque el mensaje de la reconciliación no es un mensaje humanista. No es un mensaje que acaricie los oídos de las personas.
No es un mensaje sentimentalista. No es un mensaje agradable a la carne. Ahí en Mateo 10:34. Mateo capítulo 10. Mateo 10:34. Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. Mateo 10:34 al 39 dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Impresionante cómo empieza en el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿De qué está hablando Cristo cuando dice no penséis que he venido a traer paz? Lo que está diciendo es, ¿quieres paz? No es al precio que tú quieras. Esa paz no es sin nada a cambio, sin ningún costo. Esa paz de Dios te puede meter en problemas. Tiene un alto costo. Te puede acarrear enemigos. Te puede hacer que tengas problemas en tu propia casa. ¿Pero la quieres? Arrepiéntete y conviértete. Tu conversión, tu arrepentimiento, tu fe, te puede generar muchos problemas. Pero no hay nada mejor que estar en paz con Dios. No hay nada mejor. El mensaje de la reconciliación es un mensaje que redarguye, que confronta, que hace sentir muy mal al pecador, que lo enoja muchas veces. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29 dice: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo. En otras palabras, el mensaje de la reconciliación es un mensaje que es como fuego. Consume la basura, consume la hojarasca. El pecado lo aniquila, lo consume. También es como martillo que quebranta la piedra. Y eso es lo que no le gusta al pecador. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el mensaje de la reconciliación, es como una espada. Cristo dijo: No penséis que he venido a traer paz sino espada. La palabra de Dios es como una espada, dice aquí Hebreos 4:12. Es como una espada. La espada hiere, la espada lastima, la espada corta, la espada separa y te pone o de un lado o de otro. Por eso causa enojo. Por eso a Cristo lo intentaron matar muchas veces y lo terminaron crucificando. Por eso a Pedro y a Juan los azotaron y los metieron a la cárcel. Por eso al apóstol Pablo, en el mismo templo donde estaba predicando el mensaje de la reconciliación, lo prendieron y lo intentaron matar. Porque así es el mensaje de la reconciliación. Es un mensaje agresivo, claro, directo y fuerte. Por último, ¿por qué son bienaventurados los pacificadores? La bienaventuranza dice Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, verso 9. Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? Porque la misma gente, los hermanos de la iglesia, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, van a decir: este hombre sí es cristiano. Este no es chismoso, metiche, argüendero, pleitista, busca pleito, no es contencioso, no es un amarra navajas. Este hombre es un hombre que transmite paz. Es un hombre que transmite paz. Van a decir: este sí es cristiano, este sí es cristiano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos se llaman hijos de Dios? En realidad no lo son, porque no son pacificadores.
son pleitistas, son contenciosos, son chismosos, no son pacificadores. Una cosa es que tú digas que eres hijo de Dios, otra cosa es que las personas den testimonio y digan, este es hijo de Dios, porque este genera paz, porque este promueve la paz, porque este inspira paz, transmite paz. Este no es chismoso, no es metiche, no es argüendero. Este sí es cristiano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Significa que Dios valora mucho la labor de un pacificador. Dios valora mucho la labor de un pacificador, porque Dios sabe que el pacificador es un hombre de oración y es un hombre que está dispuesto a todo, que es un valiente, es un guerrero de Dios que está dispuesto hasta dar la vida. Dios valora mucho la vida de un pacificador y por lo tanto, por eso es bienaventurado, porque Dios lo ama de una manera especial y lo bendice de una manera especial. ¿Quieres ser bendecido por Dios de una manera especial? ¿Por qué Dios los bendice de una manera especial? Porque el pacificador valora la labor de Cristo en la cruz del Calvario. El pacificador valora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el que honra a Dios, Dios lo honra a él. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los ame de una manera especial o que Dios los bendiga de una manera especial? Pero no eres pacificador. Por eso Dios te llama a ser un pacificador, porque Dios te quiere bendecir de una manera especial. ¿Qué estás haciendo para reconciliar al hombre con Dios? ¿Estás llevando el mensaje de la reconciliación? ¿A quién le estás diciendo ahora que se reconcilie con Dios? ¿A quién estás visitando? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás intercediendo fervientemente, ardientemente, incesantemente? Para que se reconcilie con Dios, para que se ponga cuentas con Dios, para que vayas y hables personalmente con esa persona y que le digas, no sigas así, busca a Dios, arregla cuentas con Dios, deja tu pecado, arrepiéntete, conviértete a Dios, entrégate a Dios, pon tu vida a cuentas con Dios. ¿A quién? Si lo estás haciendo, Dios te va a bendecir de una manera especial, pero si no lo estás haciendo, tú no eres un bienaventurado, porque no estás valorando el sacrificio de Cristo. No te importa el sacrificio de Cristo, por eso no te importa el mensaje de la reconciliación, por eso no te importa decirle a los hombres que busquen a Dios, que se acerquen a Dios, que se arrepientan, que se conviertan, que vivan para Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Termino diciéndote que esta bienaventuranza tiene una implicación inversa. Esta bienaventuranza tiene una implicación inversa. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si los que promueven la paz, si los que se esfuerzan por reconciliar al hombre con Dios, si los que trabajan arduamente por generar la paz, son bienaventurados, significa que aquellos que son pleitistas, contenciosos, que les gustan los problemas, las discusiones, las enemistades, los odios, las amarguras, son malditos. Cristo pagó un alto precio por generar la paz, por traernos paz. ¿Y tú generas violencia? ¿Y tú generas agresividad? ¿Y tú generas pleitos? O sea, estás yendo en contra de los propósitos de Cristo. Estás yendo en contra de la intención de Cristo. Cristo no quiere que haya problemas. Cristo quiere que haya paz en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. No vayas a estar tú actuando al inverso de las intenciones de Cristo. No es cualquier cosa que generes pleitos en tu matrimonio. Querido hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas. No es cualquier cosa que seas contencioso, que seas conflictivo, que seas pleitista, que seas problemático, que armes discusiones, que armes guerras, que armes enemistades, que armes odios. No es cualquier cosa. Eso te va a traer maldición porque va en contra de Cristo. Porque Cristo nos dice, promuevan la paz. Les encargo el mensaje de la reconciliación. Trabajen arduamente por generar la paz, sembrar la paz. Que los hombres se reconcilien conmigo. Que los hombres se pongan en paz. Es muy desagradable a los ojos de Dios cuando una persona busca pleitos, arma discusiones, arma contiendas, arma guerras. Es problemático, arma enemistades, genera odios, amarguras. Eso acarrea maldición sobre tu vida. Eso trae maldición a tu vida, porque bienaventurados los pacificadores.
En el inverso sería: malditos los pleitistas, malditos los generadores de pleitos, de problemas, de contiendas, de enemistades, malditos los chismosos que arman problemas, malditos los que amarran navajas, los que generan odios, amarguras, malditos. Bienaventurados los pacificadores. Sé un pacificador, promueve la paz, genera la paz, conforme Dios ya lo ha establecido. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Queremos ser pacificadores, conforme a tu palabra, conforme al mensaje de la reconciliación, Señor. Ayúdanos, danos la gracia para que así sea, Señor. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Un fuego abrasador comienza en una flama y pronto su calor se extiende hasta el alma. Así es el amor de Dios, cuando entra al corazón se siente paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Canción primaveral se escucha de las aves, arrullo sin igual, el canto de los mares. Doquier esté yo cantaré, todos al fin sabrán que el Dios de amor llegó a mí, lo quiero compartir. Un fuego abrasador comienza en una flama y pronto su calor se siente hasta el alma. Así es el amor de Dios, cuando entra al corazón se siente paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Canción primaveral se escucha de las aves, arrullo sin igual, el canto de los mares. Doquiera esté yo cantaré, todos al fin sabrán que el Dios de amor llegó a mí, lo quiero compartir. Así es el amor de Dios, cuando entra al corazón se siente paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Así es el amor de Dios, cuando entra al corazón se siente paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Así es el amor de Dios, cuando entra al corazón se siente paz, tranquilidad, lo quieres compartir, lo quieres compartir, lo quieres compartir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tú has experimentado la paz de Dios, cuando tú te has reconciliado con Dios, lo que quieres es compartir, es hablar del mensaje de la reconciliación. Decirle a otras personas que hay paz en Jesucristo. Decirle a otras personas que se reconcilien con Dios, que se pongan a cuentas con Dios, que se arrepientan y se conviertan a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias por habernos hablado, Señor. Queremos ser pacificadores.
ayúdanos a ser pacificadores. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.